En vivo por... Muy buenos días, honorables concejales, buenos días, secretaria. Por favor, ayudarnos con la verificación del quórum para hoy. Muy buenos días para todos. David Santiago Acevedo Sánchez. Presente. Orlando Álvarez Ortiz. Presente. Bernardo de Jesús Bolívar Laverde. Presente. Manuel Duván Echeverri Montoya. Presente. Héctor Fabio Giraldo Herrera. Presente. Nicolás Herrera Escobar. Presente. Gustavo Adolfo Pérez Hernández. Presente. Luis Fernando Sánchez Agudelo. Presente. Liliana Patricia Sánchez Bedoya. Presente. Hay quórum, señor presidente, para dar inicio a la sesión. Estando presente todos los concejales, damos inicio entonces a la tercera sesión del tercer periodo ordinario de 2025. Ahora indicarnos el orden del día propuesto para el pleno. Orden del día, primero, himno de Armenia y segundo, proposiciones y asuntos varios. Pone en consideración el orden del día para hoy. Aprobamos concejales del orden del día. Aprobado el orden del día por unanimidad, damos inicio con el himno de nuestro municipio.
suegros mis castos amores, y en tus hijos mi amor caerá, y en tus hijos mi amor caerá. Segundo, proposiciones y asuntos varios. Por favor, secretaria, tenemos proposiciones para el día de hoy. Sí, señor presidente. Darle entonces lectura a las proposiciones una a una, y igualmente entonces las vamos trabajando con la debida exposición del concejal. La primera es presentada por los concejales Gustavo Adolfo Pérez Hernández, Orlando Álvarez Ortiz y Fernando de Jesús Bolívar Laverde, en cumplimiento de los principios de transparencia, eficacia y responsabilidad pública consagrados en la Constitución Política de Colombia y en ejercicio legítimo de las competencias otorgadas al Consejo Municipal por las leyes 136 de 1994, 1551 de 2012 y 715 de 2001, se presenta ante esta corporación la proposición con el objeto de citar a funcionarios de la Administración Municipal para que rindan informe detallado sobre la ejecución de los planes sectoriales en sus respectivos despachos. Este ejercicio de control político, además de cumplir con la función constitucional de vigilancia sobre la gestión del Ejecutivo, busca evaluar la coherencia entre los recursos asignados en el POAI 2025, los proyectos registrados en el Plan Plurianual de Inversiones 2024-2027 y los resultados reales obtenidos en favor de la comunidad. Dicho control se orienta por los criterios técnicos, legales y sociales, teniendo en cuenta la situación fiscal del municipio de sexta categoría y su necesidad de fortalecer la ejecución de programas en áreas sensibles como salud, educación, medio ambiente y atención a víctimas. Desde nuestra curul se propone generar espacios de diálogo institucional con cada dependencia para abordar con profundidad los indicadores, avances, dificultades y perspectivas de mejora de los proyectos que impactan directamente a los ciudadanos de Armenia Antioquia. Fundamento legal. El Consejo Municipal de Armenia, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales y conforme a lo establecido en el artículo 313, numerales 1, 3, 9 de la Constitución Política, artículo 40 de la Ley 136 del 94, artículo 91 de la Ley 1551 de 2012, sentencia C614 de 2009 de la Corte Constitucional, Ley 152 de 1994, Ley 715 del 2001, Ley 2094 de 2021, Reglamento Interno, y teniendo en cuenta los proyectos estratégicos contenidos en el Plan Plurianual de Inversiones 2024-2027
y el POAI 2025 se propone citar a funcionarios de la administración municipal para que presenten ante esta corporación informes escritos y verbales sobre la ejecución, impacto y cumplimiento de las políticas públicas sectoriales bajo su responsabilidad. Objeto: evaluar el cumplimiento de las metas institucionales, presupuestarias y sociales de cada dependencia, en concordancia con las políticas públicas, los proyectos registrados en el POAI y las prioridades del Plan de Desarrollo Municipal vigente. Funcionarios a citar. Se propone citar a los siguientes funcionarios municipales: Secretaría de Hacienda, con funciones en salud. Tema: Plan Territorial de Salud, Saneamiento y Aseguramiento. Normas: Ley 715 del 2001, Decreto 1757 del 94, Resolución 518 del 2015, Sentencia T 760 del 2008. Secretario de Gobierno, con funciones en educación. Tema: cobertura educativa, calidad, infraestructura escolar y PAE, planeación, ejecución y contratación. Normas: Ley 715 del 2001, Ley 1098 del 2006, Ley 115 del 94, Sentencia T 211 del 2017. Comisaría de Familia. Tema: protección integral a la niñez y mujeres víctimas de violencia. Ley 1098 del 2006, Ley 294 del 96, Ley 1257 del 2008, Sentencia T 907 del 2011. Enlace municipal para las víctimas del conflicto armado. Tema: atención integral, reparación y enfoque diferencial. Normas: Ley 1448 del 2011, Decreto 4800 del 2011, COMPES 3726 del 2012, Sentencia T 025 del 2004. Secretario de Planeación, con funciones agropecuarias y ambientales. Tema: política ambiental local, BEGIRS, residuos, recurso hídrico, cambio climático y proyectos productivos agropecuarios y o ambientales. Normas: Ley 1993, Ley 99 del 93, Ley 373 del 97, Ley 1523 del 2012, COMPES 3700 del 2011, Sentencia T 219 del 2019. Fecha de realización. Las citaciones se efectuarán durante el periodo de sesiones ordinarias del mes de agosto de 2025 en fechas definidas por la mesa directiva del Consejo Municipal. Para ello, los cuestionarios son los siguientes. Cuestionario de la Secretaría de Hacienda con funciones en salud. ¿Cuál es el estado actual del Plan Territorial de Salud Pública del municipio y cómo se articula con el eje estratégico Salud para la Vida del Plan de Desarrollo Nacional? ¿Qué indicadores claves de avance presenta el Plan Territorial de Salud al corte del primer semestre de 2025 y cuáles han sido los retos para su cumplimiento? ¿Qué proyectos del POAI 2025 han sido ejecutados en materia de aseguramiento, prestación de servicios y promoción de la salud? Favor relacionar con códigos PEPI. ¿Qué acciones se han ejecutado en materia de saneamiento básico durante la vigencia 2024-2025, incluyendo cobertura rural, infraestructura e impacto poblacional? ¿Cuál es la ejecución presupuestal acumulada del proyecto BPI 2024-05-059-0005? Aseguramiento y prestación de servicios al corte de julio de 2025.
¿Qué porcentaje de los recursos apropiados para el sector de salud ha sido comprometido, girado y ejecutado en la presente vigencia? ¿Existen recursos gestionados ante el orden departamental o nacional para cofinanciar proyectos del Plan Territorial de Salud u otras iniciativas estratégicas? ¿Cuáles son las principales problemáticas identificadas en el sistema de aseguramiento en salud del municipio? Régimen subsidiado, afiliación, cobertura y qué medidas se han adoptado para corregirlas. ¿Cuál es el estado actual de la red de prestadores de servicios de salud públicos y privados? ¿Hay cobertura suficiente según el perfil epidemiológico local? ¿Qué acciones específicas ha adelantado la Secretaría frente a grupos vulnerables en el marco del aseguramiento? Infancia, población rural, víctimas, discapacidad. ¿Qué estrategias de prevención y promoción de la salud se han implementado con enfoque diferencial? Género, etnia, discapacidad, zonas rurales. ¿Cuáles son las campañas de salud pública vigentes o ejecutadas en el primer semestre 2025 y qué indicadores de impacto se han utilizado? ¿Qué articulación existe con las instituciones educativas, comisarías de familia y entidades ambientales para integrar acciones preventivas en salud? Cuestionario de la Tiene la palabra el concejal Gustavo. Gracias, vicepresidente. Pido la palabra acá para hacerles un pequeño análisis de las preguntas para irlos como evacuando, para no hablar al final de ellas, para que no pierdan la secuencia, compañeros. En la parte del cuestionario de Hacienda con funciones de salud, les pongo un ejemplo rápido. Por ejemplo, el código 2024 0505 90 005, que eso es del POAI. Y si ustedes se van al POAI y lo miran, es todo el dinero que se presupuestó para el año 2025, que es la mitad del presupuesto. Es el código de la parte de la salud. Es muy importante, como lo decía, está argumentado bajo las normas. Nosotros podemos hacer un seguimiento y precisamente en agosto, porque evaluamos el semestre, enero, julio, ¿cierto? Sí, enero, junio, sí. Y es mirar hasta dónde conjuntamente con el eje central del gobierno y con el presupuesto que se mandó, están ejecutando. Además, digamos que supuestamente o técnicamente ahora la parte de la salud tiene que ser más preventiva, y para eso han hecho jornadas y están saliendo mucho a las veredas que están en esos servicios. Es una anotación que hago además. Entonces están gastando los recursos públicos o le están haciendo campaña política también, ¿cierto? Y a ese va el sentido bien. Tenemos que mirar a ver si están gastando los dineros como deben ser y por qué le están haciendo proselitismo a personas con los dineros públicos informadas. Entonces tenemos que volvernos a esos seguimientos. ¿Es de lo público o es de los políticos? Está bien que los políticos, si yo soy político, que hagan los eventos, pero no apostilla con el erario público, ¿cierto? Entonces, a mí sí me parece importante que evaluemos eso. Por eso se centró básicamente el cuestionario en la parte de la salud, ¿sí? Ya si otro compañero, ahí es donde el señor presidente y mesa directiva, con respeto y la venia de ustedes, pues hay otro compañero que quiera incluir otras cosas aparte,
o que se salga un poco del tema, pues es el momento también de evaluarlo, ¿cierto? Creo que es importante. Entonces, ahí, señor presidente, lo voy dando como explicación ya a cada cuestionario una vez, porque el preámbulo está muy claro, estamos bajo la norma, estamos citando bajo lo que nos corresponde, entonces yo creo que no estamos desfasados en este momento. Eso es en cada punto, en cada área, si quiero como explicar un ítem, no todas las preguntas, pero sí una parte esencial de la discusión presidente. Este consejo es muy importante, porque lo que hay un bloque pues, de preguntas, irlo contextualizando para que no perdamos entonces el hilo y podamos aprobar con claridad. Gracias, señor presidente. Buenos días para la mesa directiva, compañeros, secretarios y los que nos ven por las redes. Concejal Gustavo, yo ahí también tengo una inquietud y me parece muy interesante que usted traiga esto acá al recinto, y es, usted dice que están haciendo campañas políticas. Mi pregunta es, a los empleados del hospital que se han quejado tanto de que no hay plata y los llevan un sábado todo el día, ¿esas horas son extras, son compensatorias o quién les responde por ese tiempo? Porque entonces le estamos sumando más horas extras al hospital, entonces se incrementarían los gastos. ¿O es que están haciendo la campaña de cuenta de los empleados del hospital? Entonces ahí sí queda como ese interrogante. Sería muy bueno también que nos hicieran como esa aclaración, porque hasta donde tengo entendido que nos lo dijo acá el secretario de gobierno, a los de la administración le van a dar unos días compensatorios que por esas campañas, pero entonces los que trabajan son los del hospital. Entonces trabajan los del hospital y les dan los días compensatorios a los de la administración. Sería muy bueno esa aclaración. Muchas gracias, señor presidente. José Concejal, la primera lectura. Muchas gracias, buenos días para todos, la corporación, la secretaria que nos ven por las redes sociales. Sí, de ese caso, de hecho, 2 personas del hospital inconformes son de queja, se han arrimado y me han dicho eso, no están de acuerdo, y lo dijo esas personas, lo dijeron que politicen, porque si es verdad, usted dice Gustavo. Algo que lo que yo ayer decía de ese programa que están haciendo me parece bueno, pero no es la forma, ¿sí? Están llegando, porque lo estamos haciendo exactamente en este momento, les da más suspicacia que lo estén haciendo en un momento donde están en una carrera política en este momento, y así lo estamos viendo. Estamos cargando, lo que dice Liliana es verdad, estamos cargando el hospital con más deudas, o no les están pagando, y por eso es el inconformismo de ellos. Días que tienen libres y hacerlos levantar para que tienen que ir, y es que tienen que ir. Ahí donde estamos siendo dictadores, parece una dictadura, o vamos, o se va, diría yo. Entonces sí es muy bueno que nos aclaren. Ahora bien, hay que mirar qué tipo de programas están llevando a las veredas y cuánto nos estamos gastando, si es compensatorio de eso que estamos llevando a lo que nos estemos gastando, si realmente vale la pena, o si es que el trasfondo es otro, que no interesa que lo que estemos llevando en salud, sino lo que la gente esté viendo para otro fin. Entonces, necesitamos que aclaremos esta situación, porque me parece que estamos sacando provecho y que lo estemos haciendo en este momento no me parece como tan adecuado. Sí, la salud en todo momento es importante, yo no estoy diciendo que no, pero en la forma como lo están haciendo no me parece, porque es que las jornadas las pueden hacer aquí en el tiempo laboral, que lo tenemos que hacer un sábado o un domingo que escondemos. ¿Sí? Entonces sería muy bueno de pronto mirar, y ya lo están viendo. Yo sé que ella ya ha convocado a gente de las veredas, porque uno también de lo que le decía ayer, a uno le animan, y ya los están convocando, ya les nombran candidatos, ya están en plena política, y yo creería lo que dice Gustavo es verdad.
somos políticos y quizás de pronto algunos de nosotros ya pensamos también en ese tipo de cosas, pero no aprovechamos aquí el recinto o nuestro trabajo para hacer eso. Para eso está en la calle, hablemos con las comunidades, porque igual es una responsabilidad de nosotros en cada uno de nuestros partidos hacer algún tipo de política, pero también tenemos que ser consecuentes y responsables para poder hacer ese tipo de cosas. Entonces sí, es muy bueno y a buena hora, Fernando, traemos esa proposición, pero que nos la aclaren acá y ser nosotros muy inteligentes en cuestión de hacer las preguntas que nos lleven a aclarar esas dudas. Muchas gracias, señor presidente. A ustedes, concejales, muchas gracias, y yo también considero que es importante el seguimiento a esas actividades porque pues ya estamos rompiendo algún matiz político y lo que no hemos entrado en campañas en forma de los movimientos más adelante que se vengan ya las maquinarias a hacer como política, y pues no podemos permitir justamente que se utilice todo el aparato de la administración para esos fines. Entonces, muy pertinente entonces el control para esos asuntos. Algo más entonces para continuar ahí con la lectura. Continuamos entonces, secretaria, con el segundo, hasta ahí me dejaba el cuestionario ya, el de salud, Hacienda, cuestionario de salud. Secretario de Gobierno, ¿cuál es la cobertura educativa oficial del municipio expresada en porcentaje por nivel preescolar, básica primaria, básica secundaria y media para el año 2025? ¿Cuántos estudiantes se encuentran matriculados oficialmente en cada nivel educativo durante el primer semestre de 2025? ¿Cuál es el índice de deserción escolar por nivel educativo en el año 2024 y lo que va de 2025? ¿Cuál fue el monto total ejecutado del PAE durante el primer semestre de 2025? Desglose por fuente de financiación, SGP Alimentación Escolar y SGP Libre Inversión. ¿Qué porcentaje de ejecución presenta el proyecto BPIL 2024-05-059-0035 PAE al corte de julio de 2025? ¿Cuál fue el valor exacto contratado para la prestación del servicio y qué operador lo ejecutó? ¿Cuáles fueron las modalidades contratadas? Ración preparada, industrializada, mixta, y cuántas raciones fueron entregadas en cada tipo. ¿Qué uso específico se le dio a los 26.625.775 autorizados por el Consejo mediante vigencias futuras ordinarias? Indique productos entregados, número de beneficiarios atendidos, inclusión porcentual. ¿Qué tipo de apropiación presupuestal se realizó con cargo a esas vigencias futuras? ¿SGP Alimentación Escolar o Libre Inversión? ¿Cuál fue la fecha exacta de adjudicación del contrato financiado con vigencias futuras y desde qué día inició la prestación del servicio? ¿Cuántos estudiantes fueron beneficiarios del PAE durante el primer semestre de 2025? Detalle por sede educativa, zona urbana y rural. ¿Cuántos cupos asignó la Gobernación de Antioquia mediante convenio y cuántos aportó directamente el municipio? ¿Qué observaciones o recomendaciones ha emitido la Gobernación de Antioquia o la Contraloría frente a la ejecución del programa? ¿Cuál fue el monto total invertido en infraestructura educativa entre enero de 2024 y julio de 2025, discriminado por tipo de obra, construcción nueva, mantenimiento, adecuaciones? Según lo reportado en el POAI 2025 y el Plan Plurianual de Inversiones 2024-2027, en cumplimiento de la Ley 715 de 2001, el Decreto 1075 de 2015 y la Resolución 9925 de 2024. ¿Cuántas instituciones educativas fueron intervenidas en este periodo y en qué modalidad, rural o urbana?
¿Cuántos equipos tecnológicos, computadores, tabletas, proyectores han sido entregados a estudiantes y docentes en lo que va del año? ¿Cuál fue el presupuesto total asignado a educación en el POAI 2025? ¿Y cuál es el porcentaje de ejecución a cierre del segundo trimestre? ¿Cuánto del presupuesto ejecutado se destinó a programas de formación docente, bienestar estudiantil e infraestructura? ¿Cuántos proyectos educativos están activos actualmente según el Plan Plurianual de Inversiones y cuál es el avance físico y financiero de cada uno? Hasta ahí. Entonces, vamos a incrementar la palabra concejal Gustavo para que igualmente le alcance. Vamos dejando claro cada cuestionario. Gracias, señor presidente. Mire, el cuestionario va enfocado en como en tres enfoques. El primero es saber que nos digan ellos cuál es el aforo, pues, de cuántos estudiantes son, cuántos contamos, en fin, para poder sacar la siguiente conclusión. Nosotros aprobamos lo del PAE, unas diligencias futuras en diciembre del año pasado. ¿Qué pasó? ¿Qué función va? Si lo lograron. O siguieron contratando fraccionado. Sí, entonces que nos digan por qué, esa razón. Y lo otro es la parte locativa. He escuchado comentarios de la señora alcaldesa que van supuestamente quiere cambiar o tumbar el colegio. Y la pregunta es cuánto dinero hemos invertido en mejorar esas instalaciones locativas educativas. Entonces uno no puede ir, digamos, que planeando ahí sobre la marcha. Me dio por cambiar el colegio y lo cambió. Y es cuánto dinero hemos invertido en eso. Yo sé que el colegio en este momento puede necesitar algunos mantenimientos, pero desde mi punto de vista, tumbarlo, cambiarlo o derribarlo no es necesario. Porque no hay estudiantes. Sí, entonces digamos que son digamos que discursos muy a la ligera y muy populistas. Entonces, yo creo que los discursos son de más responsabilidad. Entonces, hay que hacer el análisis desde acá, que nos den las cifras exactas, a dónde, cuándo y mirar hasta dónde es importante. Y la ejecución del PAE, que es una obligación de nosotros hacer seguimiento. Porque recuerden que el año pasado tuvimos problemas, hasta tuvieron unos hallazgos importantes ahí que tuvieron que enterrar unos alimentos, en fin. Entonces es como hacer el seguimiento y es el tiempo. Estamos en el tiempo, entonces yo creo que vamos muy a lo que estamos haciendo en estas reuniones ahora ordinarias de agosto. Eso es todo, señor presidente. A usted, muchas gracias, concejal Nicolás. Señor presidente, un saludo para todos. Empezamos quiero felicitar a los ponentes por el encabezado. La parte jurídica es muy buena porque cuando una persona le hace jurídicamente a un cuestionario, ya no tiene como darle sacacurismo y decir no voy a hacer esto porque ajusta muy bien la ley de lo que viene. Entonces lo otro, hasta dónde es posible que estamos en este cuestionario, ¿qué pasa con el transporte escolar? Porque hace poco estaban hablando por las páginas del municipio, por las redes, que el gobernador del departamento había asignado unos recursos para transporte escolar. Entonces, si ya hay recursos, ¿por qué no se ve ejecutado ese dinero que manda la gobernación para el transporte escolar? Que nos mandan plata, pero no se ve en la práctica qué pasa con el transporte escolar. Muchas gracias, señor presidente, y muchas gracias a los ponentes. A usted, concejal, muchas gracias. Yo creo que va bastante valioso el aporte, Nicolás, porque justamente ahí en temas de educación, pues cada perfectamente el tema del transporte. Sí, es como... Concejal Orlando. Gracias, presidente. Muy buenos días para todos. Sí, hablando pues del cuestionario en el tema de educación, y es muy válido hablar de las exageraciones y de las palabras populistas. Y creo que malintencionada a nivel de querer servir compañeros.
que uno no puede empezar a lanzar comentarios solamente porque alguien en un escenario público, cuando se reúne con todo el equipo de docentes y hablando en el tema de educación. Eso creo que es exagerado a un municipio, y usted lo dijo a baja voz, pero lo dijo público, presidente, que ya empiezan hace mucho rato están mermando los estudiantes. Entonces, ¿por qué nos ponemos a engañar al pueblo con este tipo de comentarios? Donde hace unos años creo que teníamos en Armenia 700, 800 estudiantes y ahora creo que no tengan ni 500, o si tienen los 500, no los tienen. Y hablando de todo el municipio. Entonces, sería muy bueno llegar de pronto y me colabora de pronto con una parte más oficial de lo que es acá, la parte urbana. No, el total hasta hace poco, no sé si habrá salido gente, eran 438 alumnos. Incluyendo las veredas. Exacto, sí, en el municipio. Todo el sistema que aparecía hasta hace poco, 438. Lo que usted dice es verdad, perdón, presidente, es que son visiones, o sea, innecesarias, pero populistas. La gente lo ve bonito, no todo el mundo, porque inmediatamente yo estaba en ese recinto y la gente le da risa. Porque es que si no tenemos alumnos para que un colegio, un proyecto de adecuación del colegio, que esté más excelente y bienvenido, y si hay que organizarle cosas, claro, porque los alumnos necesitan unos buenos espacios, los educadores necesitan unos buenos espacios. Pero son de los mismos organizadores, los mismos o sea, visiones que no tienen nada que ver. Yo creería pues que ahí sí la gente lo está viendo y de alguna manera lo ve bonito, pero no es lo que debe de ser. Ese mensaje no deberían de llevarlo así como tan a la ligera. Gracias, Ignacio. Imagínense, entonces estamos mermando entre un 30 o un 40% de la educación en este momento de lo que pasaba, por decir algo, ahora 10 años. Si hablamos pues más o menos de una década atrás. Y es cierto, hay que pensar en mejorar lo que tenemos para darle calidad al servicio y obviamente a las personas que están estudiando y a los profesores, a todo su equipo. Pues no hablemos bobadas a esta hora que es fastidioso esos temas, porque yo creo que las personas que en realidad piensan y que sabemos que vale tumbar una construcción de esta, porque o será que, obviamente, será que tiene otro terreno para construir un colegio ya con otro estilo, pues, no sé, sí, estilos hay muchos, y ella es ingeniera y puede, digamos, diseñar lo que quiera. Pero construir ese edificio ahí mismo, eso es un cuento diferente. Perdón, Orlando, ¿será que entonces si quiere hacerlo ahí? Porque es que el terreno donde está la Casa de la Cultura es un colegio. Así está en la escritura. Sería la única parte. Entonces, ahí no tenemos pues claridad de qué es lo que quiere, pero ahí sí aparece en la escritura que eso lo donaron hace muchos años para un colegio. Y no sé si nunca le cambiaron para hacer la Casa de la Cultura, para hacer lo que se hizo, nunca le cambiaron la destinación. O sea, que inclusive esas cosas, inclusive que están ahí, no tendrían validez. No le hicieron lo que realmente, para lo que fue adquirido. Pena ahí, pero o sea, yo estuve en un foro educativo que la alcaldesa propiamente dijo que tenía un proyecto para la construcción. Al parecer ha seguido entonces como en diferentes espacios mencionando el tema, como en verdad si fuera un proyecto como un poco de ella. A mí sí me preocupa pues porque qué necesidad hoy de gastar en los recursos en un proyecto de eso, porque eso no es un megaproyecto para un municipio como Armenia, es un megaproyecto que no van a ser ni 100 ni 200, eso pues será miles de millones y habiendo otras necesidades puntuales aquí nada. Entonces, ese tema ojalá que hagamos cuando vamos a tener un debate más detallado, ojalá que nos administración con ello, porque si hoy la administración está enfocando como
los proyectos y todo como frente a eso, así mejor dicho estamos en la olla, como se dice. Concejala Liliana. Gracias, señor presidente. Aportándole ahí en ese tema, acuérdense que en la administración pasada le hicieron unos nombramientos a esa institución, entonces ahí va un detrimento, porque cuánto le invirtieron a ese colegio. Presidente, yo tengo un cuestionario para gobierno más general. Me gustaría que lo anexáramos a esa proposición, que hiciera parte pues de lo de la Secretaría de Gobierno. Tengo acá el cuestionario, si quiere se lo leo para ponerlo en conocimiento de los compañeros. Igual, o sea, el cuestionario que va de gobierno va enfocado en los temas de educación puntualmente. ¿Es igualmente estaría acá enfocando en la educación o hay igual temas en general también? Es muy general. Pero yo veo que ahí hablaron de Hacienda, acá no hay nada de Hacienda. Entonces, no sé si lo leo ya o esperamos que terminen. Hay otro cuestionario también en la proposición de Gustavo y Fernando y Orlando, ¿cierto? Están varias secretarías. Sigue otro cuestionario de secretaria de planeación, me imagino. Okay. Pero entonces en el de gobierno, en el de educación sí me gustaría que incluyera, en el sentido de lo de Nicolás, cuáles han sido los inconvenientes para la no prestación del servicio escolar durante el 2024 y lo que va corrido el 2025, y cuáles son las acciones a seguir para darle cumplimiento. Listo, entonces si quiere vamos a perdernos el libro y ya puntualmente ahí que las mencionó, pues sería antes de aprobar la proposición como completa, entonces para que igual la Secretaría, para que no nos perdamos esas puntuales de una vez, entonces para que las tengamos ahí incorporadas y las aprobemos. Pero usted tiene más entonces ahí relacionadas con diferentes temas ya de gobierno. Sí, de contratos, de cosas. Pero es de gobierno. Sí. ¿Cuántas preguntas son ahí? Tengo 35. Si quiere, yo creo que para que de pronto no se nos como haga muy extenso, porque mira que estas de gobierno son puntualmente al tema de educación, ¿cierto? Como para evacuar ese tema de educación no se tiene más asuntos ahí con educación que podamos agregarle. No. Y esta proposición que usted tiene, pues yo consideraría que más bien la hagamos como aparte para que igual sea un espacio adicional, no sé cómo qué piensan los compañeros, pero igualmente. Pues yo era para aprovechar que iban a citar al secretario de gobierno y así le tocará hacer 2 sesiones, o sea, una con ese primero y otra con este. ¿Cómo está Cisor con la de Gustavo y los compañeros? Y estas dos, ¿cuántas preguntas tiene el cuestionario ahí? Con la adición de las 2 preguntas de la concejal Liliana serían 21. Más 30 que tiene. 34. 34, queda. Entonces hagamos algo, porque ahí se nos va a enredar más aquí la proposición que ya trae de Gustavo. Si quiere terminemos de evacuarla y agregamos también esa como otra proposición, para que igualmente pues quede y hagamos trámite toda completa a todo el cuestionario que usted tiene. Entonces lo dejamos para mañana si quiere. Si quieren, porque igual son pues, un poquito, son 30 y también pues para leerlas al detalle, escucharlas y también pues como analizar. O sea, Gustavo. No, y es igual como dice la compañera Liliana, ya con este cuestionario que sea otra sesión diferente y esto es otra sesión. Va. Son dos, ya igual son dos. Sí. Bueno, gracias, presidente. Sin embargo, estas dos, los dos temas relacionados con el transporte, si las incorporamos a esta proposición que estamos en este momento debatiendo y analizando. Algo más entonces de pronto para agregar aquí en temas de educación, temas de transporte, entonces ahí, bueno.
Sí, muy buenos días para todos los compañeros, buenos días a las personas que nos ven por las redes sociales. Me gustaría de pronto que iniciáramos en este tema, Secretaría de Gobierno, también pues con las funciones en educación, el tema de la escuela, de la herradura, que la vez pasada lo mencionamos y ellos lo mencionaban dentro del cuestionario, donde decían que iba como un proyecto para el tema de las tejas, porque en ese momento, mire toda esa obra infernal, y sigue igual. Entonces también aclarar eso, que nos diga para poder hacer el seguimiento ahí. Yo creo que tenía pues que estaba pues, el proyecto para mejorar esa institución educativa, pero pues si no, pues estos niños pues tenemos que sacarlos de ahí, porque pues en ese momento están peligrando. Muchas gracias. Gracias al concejal Gustavo. Sí, ahí hay una pregunta que dice que diga cuántos mejoramientos de instalaciones educativas han mejorado este año. Entonces, digamos que ahí seguiría la pregunta del concejal que amplíe la información de cuánto le han invertido a la escuela de la Herradura. En ese ejemplo, no hay en este momento de la inversión para la gente de pronto qué planeación tiene para mejorar esa institución. No sé, en este momento no se ha hecho una pregunta puntual sobre de pronto ahí secretaria, en la pregunta de infraestructura, otra línea agregada sería indicar el detalle de inversión realizada o proyectada en la institución educativa del corregimiento de la Herradura. Puntualmente la escuela de la Herradura. O sea, permiso, no sé si ahí también cabe lo del pozo séptico de la escuela de la Loma, que también han venido a solicitar que el tanque ya está lleno, no sé qué, pero no les han dado solución. Entonces no sé si ahí mismo cabe una pregunta sobre si ya le hicieron el mantenimiento al pozo séptico de esa escuela o cuáles son las acciones que van a tomar. ¿Qué respuesta le han dado a la comunidad? También, pues, sabiendo el tipo de respuestas que nos entregan la administración y para evitar que nos respondan con dos tres cosas que no nos digan nada, no puntualmente preguntar por las cosas específicas que queremos saber. Entonces, también ahí les dio seguido secretario indicar también qué tipo de todo, indicar la intervención realizada a la institución educativa de la Vea La Loma en relación al proceso. Sería pues, como lo importante para pegar con la electricidad. Gracias, señor presidente. Escuchando lo que la intervención de Duan y Liliana, para mí me indigna ver este tipo de cosas en un municipio donde los niños entre más días son más pocos, porque mire que está entre más días menos alumnos, y no tener siquiera la mínima derecho de recibir clases en una forma digna. ¿Cuánto hace que está dañada esa escuela? O sea, yo no entiendo cómo no le damos prioridad a este tipo de problemas. Pozos sépticos es bastante importante. Mire, esos niños allá, esos olores, todo ese tipo de cosas para ir a estudiar. De razón a veces hay los niños deserción estudiantil. Abajo en la Herradura, Dios no quiero ver un accidente, porque esas tejas están ahí medio puestas. Yo he bajado también y he visto, y yo no sé cómo así, son 3, 4 tejas, hombre, y yo creería, y si uno lo hiciera por aparte, no le permiten a uno. Y yo como concejal lo pudiera hacer, yo creo que aquí están los ahí, y le ayudan a uno para hacerlo, pero no le permiten tampoco hacerlo a uno, pero como dice el dicho, ni rajan ni prestan el hacha. Y a mí eso sí me da tristeza, le cuento, a mí me da tristeza ver los niños llegar allá y hasta soles dentro, porque ya antes agua y ahorita ya es sol. ¿Con qué ganas sale usted un niño a estudiar si no tiene ni siquiera las mínimas condiciones? ¿Y con qué ganas también el educador se va a ir a sentar allá sin saber qué puede pasar con sus alumnos? La responsabilidad que tiene. La verdad, a mí sí me indigna eso,
de que ni siquiera una parte tan, porque yo le digo, o sea, no sé si es que yo veo las cosas muy fáciles, pero hacer colocar 4 tejas, eso es fácil, yo sé que es fácil, pero a veces se ponen a ver y se enfrascan en otras cosas diferentes, y lo que es esencial, lo que es primordial, no lo hace. La verdad, eso me indigna y sí quisiera que contáramos más en ese tema, señor presidente y compañero. Muchas gracias. Compañero Hidalgo, y con el agravante que hubo un decreto por la urgencia manifiesta de 29 millones de pesos y no son capaces de poner 4 o 5 tejas, pero para hacer políticas y regalan las tejas. Entonces, yo creo que eso es preocupante, el olvido que tenemos las instituciones educativas. Muchas gracias, presidente. Perdón, presidente, han se abre otro tema. ¿En qué se gastaron? Y deberíamos de pedir hacer esa proposición, tráiganos con motivo a esa, se sacó ese decreto y se invirtieron, se aprobaron perdón, unos recursos para esa intervención que no son malos, listo, siempre y cuando lo hagan de una manera responsable, que nos digan en qué se gastaron esos 29 millones de pesos. Si es que se los gastaron, pues no puedo decir que ya se los gastaron, pero sí me gustaría saber más adelante pasar esa proposición para ver ese informe, si realmente se los gastaron o no. Porque a una persona la mandé, va a dar un momentico y me salgo ahí del tema, la mandé a planeación, quedaron de ahí y nunca fueron. Ya afortunadamente con la ayuda de unos amigos se le solucionó a esa señora, pero no lo hizo la administración. A quien le tocaba. La señora volvió donde mí y yo juraba que ya lo habían hecho cuando nada. Con la ayuda de algunas personas se le ayudó a la persona, pero es muy difícil ver cómo la gente sacan algo para que la gente vale cuando llegan a darles entonces responde. Muchas gracias, señor presidente. Aquí más entonces sobre, aquí lo he leído a los funcionarios hasta el momento. Entonces va quedando claro entonces el cuestionario, agregando un desarrollo de puntos importantes para el respectivo debate. Continuamos entonces con el siguiente cuestionario que está en la proposición. Secretario de Gobierno y o Comisaría de Familia. ¿Cuál es la estadística oficial de casos de violencia intrafamiliar atendidos por la Comisaría de Familia durante el primer semestre de 2025? ¿Qué rutas de atención integral están activas en el municipio para niños, niñas y adolescentes víctimas del maltrato y cómo se articula su funcionamiento? ¿Cuáles han sido las estrategias implementadas por la Comisaría de Familia durante las vigencias 2024 y 2025 para promover la unidad familiar como bien universal de la sociedad, enfrentando conflictos intrafamiliares desde una perspectiva restaurativa, psicosocial y jurídica? Indique número de intervenciones con enfoque de reunificación familiar, programas o metodologías aplicadas, mediación, terapia familiar, círculos restaurativos, articulación con otras entidades, ICBF, salud, educación, justicia, resultados medibles en términos de casos resueltos, seguimiento y reincidencia, fundamento normativo de las estrategias, Ley 1098 del 2006, Ley 2126 de 2021, Decreto 4840 de 2007. Cuarto, ¿qué acciones preventivas ha implementado la Comisaría en articulación con otras entidades como la Policía, ICBF, Salud y Educación? ¿Cuenta la Comisaría con el personal técnico, jurídico y psicosocial suficiente, además de infraestructura adecuada para garantizar la atención oportuna? ¿Cuál es el nivel de cumplimiento de los compromisos adquiridos por el municipio en los planes integrales de garantía de derechos de infancia y adolescencia?
Concejal Gustavo, para darle gracias al cuestionario. Sí, va enfocado básicamente a las funciones de la comisaría de familia. Desde un punto de vista muy personal, creo que la familia es el tesoro principal de la sociedad. Y a veces pienso que la familia se tiene que ayudar a construir, a unificar. La comisaría de familia, con todos los procesos que tiene a cargo, está unificando las familias. Porque es que a veces no es solamente ir a aplicar la norma, es también garantizar bajo la norma el buen funcionamiento de esas familias. Entonces, porque ¿qué sociedad estamos construyendo? Si esa es la base, y ustedes lo saben, fundamental de toda sociedad, la familia. Entonces, es mirar también a veces hasta dónde apoyamos a que se fortalezcan las familias, no a generarles más grietas a veces, más conflictos. Y otra cosa es que también yo he visto que nos invitan cada rato al FONCOS y todo ese tema, reuniones que nosotros no podemos participar activamente, porque en la ley 136 nos lo dice muy claro, nosotros no podemos ser juez y parte. Entonces, pero sí, es en el lugar donde por medio de un cuestionario podemos darnos cuenta, ¿cierto? Y es el tiempo de también de que la comisaría de familia venga y nos vaya dando como esos informes. Básicamente es eso, señor presidente, y más concejal. Muchas gracias, concejal. Concejal Nicolás. Gracias, señor presidente. De pronto tengo una pequeña inquietud, si cabe ahí entre la cuestión de comisaría de familia. Nosotros aprobamos un proyecto aquí para darle los beneficios a la comisaría de familia. ¿De dónde, hasta dónde sí se está beneficiando con ese proyecto? Y si le están llegando los recursos y qué están haciendo con ellos. Si podría caber la pregunta ahí. Si el acuerdo municipal que nosotros hicimos aquí, si se está beneficiando a la comisaría de familia con él, con la estampilla de Muchas gracias, concejal Nicolás. También válido ese aporte, también ahí se podría, me parece importante también complementar con una pregunta relacionada con la estampilla Pro Justicia, creo que se llama. Pro Justicia. Sí, se puede pues, preguntar cuál ha sido pues, como el recaudo a la fecha sobre la contratación, pues el recaudo a la fecha de la estampilla Pro Justicia y en qué se ha invertido, pues si se ha invertido o en qué tiene proyectado también la inversión, podría ser la pregunta, considero yo. Concejala Liliana. Gracias, presidente. Acá mirando ese cuestionario tengo una que tiene que ver con la comisaría. Como Secretaría de Gobierno y en relación a sus funciones está la de apoyar a la comisaría de familia en cuanto a la protección de la familia y de la infancia. El Consejo Municipal desea saber en qué acciones se ha llevado a cabo dicho apoyo y cómo ha desarrollado esa función. Esa sería la pregunta, señor presidente. Para agregar pointos del cuestionario. Sí, ¿cuál ha sido el apoyo pues, de la administración a la comisaría de familia y cómo ha desarrollado esa función? Gracias. ¿Cómo ha sido el apoyo de la Secretaría de Gobierno hacia la comisaría de familia? A la Secretaría de Familia. En cuanto a la protección de las familias. O sea, la Secretaría de Gobierno le debe prestar un apoyo a la comisaría. ¿Cómo ha sido ese apoyo? O sea, ¿en qué se fundamenta el apoyo que le da a la comisaría, perdón? ¿Y cómo ha realizado dichas funciones para darle el apoyo a esta comisaría? Concejal Héctor. Gracias, señor presidente. Es que la pregunta que se hace Gustavo en cuanto al procedimiento que se debe de llevar
preservando primero que todo la familia, el núcleo familiar. Ahí vuelvo yo al tema que siempre he tenido yo con el trabajo social. ¿Quién es quien determina en este equipo interdisciplinario, determina si la familia está o no en condiciones de tener ese menor de edad, si el problema es ese? Lo debe hacer un trabajo social, porque es que el psicólogo ya es el caso ya cuando es el último casi para tomar decisiones. Pero si no tenemos un trabajo social no podemos saber si el problema es de la familia o es del Estado. Y muchas veces llegamos, y yo creería que así se debe estar haciendo, y le abono la interés y las ganas que tiene la comisaria. No tengo personalmente nada en contra, pero sí en procedimientos de llegar y sin tener un concepto claro de cómo voy a abordar ese problema de ese menor, tomamos decisiones inclusive apartadas de la ley. Porque es que, yo le digo, todo en la vida tiene un orden, y más en esto jurídico, y más en familia. Y si no tenemos ese concepto del trabajo social, lo llama trabajador social, es el que llega acá a esta familia, conformada por 10, 15 miembros que viven en una sola habitación, y que empezar a mirar el porqué del comportamiento de ese menor, el porqué del comportamiento de esa madre, el porqué del comportamiento de ese padre, y así dar un informe pormenorizado y enviar o direccionar a la comisaria a decirle: esto aquí no hay ningún problema de la madre o del menor, acá lo que necesitamos es que el psicólogo intervenga y podemos recuperar esta familia. Pero como no lo hay, no sé cómo está la comisaria tomando decisiones sin tener ese concepto previo. Entonces ese llamado mío es: ¿dónde está el trabajador social? No podemos echarle la culpa a toda la comisaria, de pronto con las pocas herramientas que tiene está trabajando, tomar algunas decisiones que son compartidas o no compartidas por la comunidad, pero igual está trabajando y con lo poco que tenga. Entonces yo sí quedaría, compañeros, que también hay que seguir insistiendo con ese trabajador social. Y nos vamos a ir, o me voy a ir los 4 años insistiendo, porque creería que no lo van a poner nunca. Nos estamos ahorrando. Yo me pregunto, si los otros administraciones lo han tenido, ¿por qué esta no? ¿Qué pasa? Si cuando yo proyecto el recurso para el funcionamiento de la comisaría de familia, ¿por qué no proyecto el recurso para la contratación de ese profesional? Si se requiere, ojalá no nos caigan procesos y hayan demandas. Ojalá, porque si a mí me quitan una de mis hijas, pues entonces voy a exigir que me digan qué llevó a que me quitaran mi hija. Y si no está pegada a la norma, pues ahí tendrá su demanda del municipio. Y no le va a caer a la comisaría solo. El Estado debe responder por esa vulneración de la familia, la vulneración de ese menor. Muchas gracias, señor presidente. José Gustavo. Gracias, señor presidente. Es en ese sentido, compañero Giraldo, y usted dio en el centro, donde detona todo este problema. Es, sí, usted va y usted sabe si el señor tiene trabajo, si qué grado de educación tiene, si almorzaron, si desayunaron, si tienen las condiciones, cuáles son los problemas, de ahí entran los problemas de convivencia de esa familia, cómo fue el trato de sus padres desde pequeños. Hay infinidad de cosas que tienen o de variables que tienen que tener en cuenta para tomar esas decisiones. Y que el Estado, que somos nosotros, debemos de mirar que esas cosas se cumplan. Pero no es llegar, y yo sé que está la norma, pero no es llegar una vez con la norma, es que la norma dice esto y ya. ¿Y a dónde queda lo fundamental, lo esencial, que es cuidar esa familia? Esa es la pregunta. Entonces, ¿qué sociedad, y vuelvo y digo, qué estamos construyendo? Una sociedad llena de rencores y de venganza. Eso nos tiene que poner a reflexionar.
Y eso los dineros públicos tienen que impactar, por eso es muy importante. Estamos estudiando los casos a fondo, es eso, como dice Gerardo. Es mirarlo con un enfoque más humano. Al final de cuentas, eso es lo que somos, humanos. Yo sé que la parte legal tiene que existir, pero primero está la parte humana y ya la parte legal, creo yo que es así. Entonces, ese es el objetivo principal de como el cuestionario de señores concejales. Concejala. Gracias, presidente. Gracias, presidente. Tengo una pregunta. Se me perdió. ¿Qué avances ha logrado en la implementación de programas de prevención de violencia intrafamiliar y violencia de género? Esa sería la pregunta, gracias. Ok, ¿alguien más de pronto entonces para explicar? Bueno, entonces sería también otra pregunta ahí para agregar y que la consideremos en la votación. Continuamos entonces, secretaria, con los cuestionarios que tienen ahí en la también en la proposición. La siguiente es Secretaría de Gobierno para el Enlace de Víctimas. ¿Qué programas se ejecutan actualmente para la atención integral de personas con discapacidad y cómo se garantiza el enfoque diferencial? ¿Cuántas personas víctimas del conflicto armado han sido atendidas institucionalmente durante el año 2025 en el municipio? ¿Qué programas locales están activos para la reparación integral, atención psicosocial y acompañamiento jurídico de víctimas? ¿Qué medidas ha adoptado el municipio para garantizar el enfoque diferencial, étnico, género y discapacidad en los procesos de atención a víctimas? ¿Cuál es el nivel de articulación efectiva con unidad para las víctimas y otros actores del SNAI, incluyendo mesas técnicas locales? ¿Cuál es el nivel de cobertura y focalización del programa de apoyo a madres cabeza de hogar y víctimas de violencia de género? ¿Qué mecanismos existen para garantizar la participación efectiva de los grupos poblacionales en el diseño e implementación de las políticas públicas locales? Bueno, también ahí pues muy claro esas otras preguntas que hacen parte igualmente de la proposición. Continuamos entonces, secretario, igualmente con los otros cuestionarios que están ahí. Secretario de Planeación con funciones agropecuarias. ¿Cuáles son los avances específicos en la implementación del plan de gestión ambiental local, incluyendo proyectos ejecutados, porcentaje de cumplimiento y fuente de financiación? ¿Qué metas del plan de gestión local están vinculadas al BEPIR 2024-05-059-0011 y cuál es su ejecución física y presupuestal en el primer semestre de 2025? ¿Qué fuentes hídricas estratégicas han sido objeto de protección o intervención durante 2024-2025? Indicar nombre, ubicación, tipo de acción, restauración, reforestación, monitoreo, área cubierta en hectáreas. ¿Qué cobertura presenta el municipio en zonas de ronda hídrica protegida conforme al decreto 1076 de 2015? ¿Cuántos árboles han sido sembrados en el marco de estrategias de conservación ecológica y bajo qué convenio o proyecto? ¿Qué proyectos del POAI 2025 están enfocados en la gestión del riesgo agroclimático
climático en zonas rurales vulnerables. ¿Cuáles son las estrategias de adaptación al cambio climático desarrolladas por el municipio y qué indicadores de avance presentan? ¿Qué recursos se han ejecutado en el primer semestre de 2025 para asistencia técnica y mitigación de pérdidas por eventos climáticos? ¿Cuántos pequeños productores han sido atendidos desde la Oficina de Desarrollo Agropecuario en programas de acompañamiento técnico y emprendimiento? ¿Qué proyectos agropecuarios están registrados en el Banco de Programas y Proyectos Municipales y cómo están financiados? ¿Cuál ha sido la ejecución del proyecto BEPIN relacionado con agroecología, producción limpia o seguridad alimentaria rural? ¿Qué alianzas estratégicas se han consolidado para fortalecer capacidades productivas rurales? ¿Cómo se garantiza el cumplimiento de la Ley 99 de 1993, Sistema Nacional Ambiental, en los procesos ejecutados por UMATA o la Dirección Ambiental? ¿Qué observaciones ha emitido la Autoridad Ambiental Regional por Antioquia frente a la ejecución de proyectos rurales o ambientales del municipio? ¿Existe articulación con el Plan de Desarrollo Municipal 2024-2027 en la línea de sostenibilidad ambiental a nivel nacional? Mencionen metas, proyectos y productos específicos. Ha sido compartido el cuestionario. Concejal Gustavo, para que amplíe igualmente tus temas. Sí, esta parte, pues sí la hice más personal. En las otras preguntas me ayudaron mucho mis dos compañeros, pero sí me enfoqué mucho por lo siguiente, y es básicamente por esto. Primero, hablemos del agua. Ustedes saben que es un tema que siempre lo he tratado acá. Porque hago esas preguntas de cuánto han invertido desde el gobierno, desde la línea del gobierno nacional, porque ahí tiene que partir todo. Ustedes saben que en el municipio tenemos unas falencias y ha venido con esa característica del agua. Aquí tengo un proyecto de acuerdo ya, un bosqueo, porque no está terminado tampoco, pero me gustaría también escuchar primero qué han hecho ellos, quiénes son ellos, la administración, en la protección y conservación del agua. Entonces tengo un proyecto que adopta medidas para la protección y conservación y recuperación de fuentes hídricas y zonas verdes en el municipio de Armenia, Antioquia. Pero tenemos que mirar a ver cuánto es la plata que han invertido o por qué no la han invertido. Ya de ahí partes que tenemos que salvar. Un ejemplo, las quebradas de este lado de las Aldeanas, el nacimiento que va hasta la herradura que nace por donde Alonso Ortiz, la parte de las represas que es bajando por la propiedad del señor Molina y toda esa parte húmeda. En fin, aquí hay muchos lugares que necesitan protección y conservación y recuperación. En estos días vino por ahí un funcionario de Antioquia y estaba preguntando en el bus, que dónde podía llegar a unos usuarios para conservar y proteger unos nacimientos y que pero el usuario tenía que ser el dueño legítimo, el propietario legítimo con escrituras públicas para acceder al programa. Y estaba preguntando a X personas que a dónde, que quiénes, que necesitamos un usuario urgente. No tenemos ni la capacidad acá para decir dónde, cómo, por qué no tenemos ese censo. Y hay recursos así,
primero es escuchar, eso va dirigido a eso, ¿qué han hecho? Luego de hacer, si no han hecho nada, entonces, ¿qué vamos a hacer? Y también habla el cuestionario de los códigos de PIN, que ya ellos lo tenían planificado para el 2025 en el análisis. Ahora bien, ¿cuántos árboles han sembrado? Que fue un debate muy extenso en la parte del plan de desarrollo, que eran el promedio era árboles a 60.000 pesos. No estaba ahí en ese entonces. En fin, sí, son digamos que preguntas que yo necesito personalmente responder, que me respondan para poder llevar a cabo este proyecto de acuerdo. Digamos que para tener una herramienta a futuro, decir la administración de ASCET ya también es del Consejo, lo está regulado bajo las normas que nos brinda en este momento el sistema. Entonces hay que hacerlo. Y que es una línea que tenemos que cuidar a nivel global. Es que no es ni siquiera Armenia, es un problema que ustedes saben que tenemos a nivel del planeta, el agua. Entonces, es muy importante porque la verdad, señores concejales, y ojalá me taparan con hechos en la administración, pero yo les veo que en ese tema, en estos casi 2 años, no han hecho absolutamente nada. Nada. Es más, hay un convenio con Corantioquia en los guardianes y todo eso el año pasado, y por eso pregunto, ¿cuántas reservas? ¿Con qué? Porque ya hay unos recursos que fueron comprometidos ahí. Y yo no veo la eficiencia frente a ese tema. Y a mí personalmente me preocupa y soy muy enfático, y eso sí no es negociable con nadie. Tenemos que cuidar el agua, tenemos que preservar el agua. Entonces va en eso. Y el otro sentido es, tampoco veo que hablan de producción limpia y alimentación y seguridad alimentaria, y no veo aquí proyectos o una unidad que tanto defiende nuestra carne, que debería ser la gran pilatadura. Por ejemplo, producir un bocachi, lo que sea, un biofertilizante, producción limpia. Es más, proyectos productivos que muestren a una comunidad. Por ejemplo, aquí se puede producir proteína en espacios pequeños, como lo es de setas. Se puede producir alimentos limpios a nivel departamental, que no hay ningún municipio en este momento que esté produciendo 100% limpio. Y eso puede ser parte de los mercados, una activación económica. Sí, pero son cosas que quedaron en el papel, pero vuelvo y le digo, no saben ni qué es un biopreparado, ni qué es un bocachi, ni que es una micorriza. Ellos no saben nada de eso. Lo colocaron en el papel, y porque es el boom de producir limpio a nivel mundial, pero no lo tienen claro cómo es que se tiene que producir. O yo no les veo el empuje. Y lo digo con conocimiento de causa. No lo estoy diciendo porque me lo mandaron a decir, es porque lo he trabajado y porque soy convencido totalmente de eso. Entonces, me parece muy importante hacerle seguimiento a este tema. Ya si alguno de los compañeros tiene más de algo que preguntar, sería como José María. Gracias, presidente. Compañero Gustavo, recordemos o les acuerdo que hubo un hallazgo en el informe de Contraloría sobre lo ambiental. Entonces, también podría haber como una pregunta sobre eso, cómo han subsanado ese tema de ese hallazgo. Y presidente, en el cuestionario de las víctimas se me quedó una preguntita, no sé si la podemos anexar, y es ¿cuál ha sido la articulación con las entidades
actividades del orden nacional y departamental para la atención a víctimas y población en riesgo. ¿Cuál ha sido la articulación con las entidades de orden nacional y departamental para la atención a víctimas y población en riesgo? Muchas gracias, señor presidente. Vamos a considerarla, pues hablamos un poco sobre el tema. Sí, presidente, muchas gracias. Es que ahí es donde vemos que a nivel administrativo no estamos bien. Ya escuchamos muy bien a la exposición que hace el compañero Gustavo. Y qué bien cuando se habla de este tema ambiental y qué bien cuando se habla del tema de la producción limpia, Gustavo, porque eso nos compete a todos y yo también soy campesino y el municipio es un municipio rural donde necesita producir ese alimento. Qué bueno que se hable de producción limpia. Las capacitaciones del SENA y aquí resulta mucho aficionado a capacitarse y la alcaldesa está haciendo mucha publicidad por ahí en las redes, que está haciendo mucho con las capacitaciones. Ese no es el problema es que se lleve a cabo estas capacitaciones, que la gente que aprendió y donde sí se va a mantener un enlace y un seguimiento, un acompañamiento con estas personas, a que sí se produzca en Armenia lo que necesitamos producir, a nivel comida, a nivel confección y otras cosas, talleres, que no se den estas personas solas, porque hasta donde tengo y tenemos entendido ir alto, no es sino carreta. Con el tema de la granja puntualmente, sí, Gustavo, muy claro, mis compañeros, ahí es donde es que esta granja no se puede negociar. Esta granja fue conseguida hace muchos años para ponerla a producir en lo agrícola, en lo pecuario, en aprender de ella como granja, y que haya quien empuje a una construcción de alimentos y todo lo que tiene que ver con alimentos, que es carne agrícola, todo eso es alimento. Entonces, ahora ya le quieren cambiar de destinación y eso sí no lo podemos permitir. Necesitamos exponerla a producir, no que se quede en el abandono o que no vayan adueñando otros de ella, por ahí a nivel de largar ganado, lo que sea, que eso está pasando. Entonces, miremos comunidad de Armenia, que sí estamos defendiendo lo que es de ustedes, lo que es del pueblo. Esa granja no es de la alcaldesa. Esa granja no es de nosotros como corporación, esa granja es del municipio y tenemos que seguirla defendiendo para esos fines de producción y que todos, si queremos aprender, podamos aprender de ella ahí. Gracias, presidente. A usted, pues, ahora hablando también. ¿Alguien más para agregar entonces a la parte de gestión de la planeación? Bueno, continuamos entonces, secretaria, ¿qué más tenemos ahí? Ahí finaliza la proposición, señor presidente. Presidente, esa es para planeación. Pero funciona agropecuario. Bueno, listo, yo traigo otra para planeación, gracias. Entonces, ahí finaliza la proposición que trae el compañero Gustavo, Orlando y Fernando para las tres secretarías, pero pues con unos temas muy específicos en cada uno de ellos. Ya la secretaria nos puede igualmente pues, las preguntas que agregamos de acuerdo a lo que cada uno de ustedes aportó, con Nicolás, Liliana y los demás concejales, pues también agregamos algunos otras preguntas importantes. Algo más en este punto, concejal, antes de aprobar la proposición con las incorporaciones que acabamos de mencionar. Bueno, entonces, en ese orden de ideas, la secretaria igual ya entonces agregó las preguntas que indicamos. Aprueban los concejales la proposición que fue ya expuesta y con las adiciones
adiciones en las preguntas que se le hicieron a cada uno de los secretarios. Aprueban los concejales. Aprobada la proposición por unanimidad de la plenaria. Bueno, tenemos nuevas proposiciones para el día de hoy, ¿cierto? Sí, señor presidente. La otra es presentada por los concejales Liliana Patricia Sánchez, Luis Fernando Sánchez, Fernando Jesús Bolívar, Gustavo Adolfo Pérez. Considerando que mediante los oficios número 116 del 12 de junio, número 126 del 24 de junio y número 127 del 26 de junio, esta corporación solicitó formalmente a la señora alcaldesa municipal Marta Lidia Parragil la convocatoria a un periodo de sesiones extraordinarias con el fin de adelantar el trámite legal de elección del nuevo personero municipal, cargo que actualmente se encuentra en situación de provisionalidad tras la renuncia del titular y la aceptación formal del cargo por parte del ciudadano incluido en la lista de elegibles. Que la administración municipal respondió mediante comunicación allegada por correo electrónico el día 2 de julio de 2025, en la que manifestó su intención de convocar al periodo extraordinario e incluir la elección del personero dentro del orden del día. Que a pesar de lo anterior, la alcaldesa no expidió el decreto de convocatoria, requisito indispensable para materializar jurídicamente el llamado a sesiones extraordinarias, impidiendo con ello que esta corporación pudiera cumplir con su deber legal de realizar la elección correspondiente. Que el Consejo Municipal respondió a dicha comunicación mediante el oficio 129, reiterando la urgencia de expedir el decreto de manera formal y con la antelación mínima establecida por la ley, sin que a la fecha se haya recibido respuesta efectiva ni se haya efectuado la convocatoria. Que el tercer periodo ordinario de sesiones del Consejo Municipal fue instalado el 1 de agosto de 2025 sin que se hubiera realizado la elección del personero municipal en propiedad. Que los proyectos de acuerdo anunciados por la Administración en su comunicación tampoco han sido radicados hasta la fecha ante esta corporación, por lo cual se propone remitir a la Procuraduría Provincial del Valle de Aburrá copia de los oficios 116, 26, 27 y 29 de 2025, así como la comunicación recibida por correo electrónico el 2 de julio de 2025, con el fin de que dicho organismo de control evalúe si la omisión en la expedición del decreto de convocatoria para sesiones extraordinarias configura una posible falta disciplinaria atribuible a la señora alcaldesa Marta Lidia Parragil por incumplimiento de funciones. Encomendar a la mesa directiva del Consejo, en cabeza de nuestro presidente, la elaboración y revisión del oficio correspondiente ante la Procuraduría, incluyendo los soportes anteriormente mencionados. Ha sido compartida la proposición, señor presidente, de más concejales. Muchas gracias, secretaria. Gracias por la señora para que le alcance a la proposición. Gracias, señor presidente. Bueno, traemos esta proposición por lo que pasó el día de la apertura de las sesiones con el secretario de Gobierno. Hasta este momento no nos han dado respuesta a la corporación de qué pasó con las pólizas. Ese es el del personero, perdón, incluyendo ese también hay que pasar una sobre ese, perdón. Por las respuestas que nos dan sobre la citación a estas sobre el personero. Yo creo, puede que no tenga trasfondo,
pero que nos lo diga el ente de control. Yo creo que tenemos que empezar a dejar todas estas constancias y todas estas evidencias en los entes pertinentes. Se hizo una petición desde el mes de junio y pasó mes y medio, mes y 20 días y en ningún momento citó. Entonces también, o sea, no afectó mucho la personería porque está la persona encargada. Pero sí me gustaría darle un alcance y que quede la constancia en los entes de control, señor presidente. ¿Alguien más sobre la proposición? Jorge Gustavo. Por eso, señor presidente, gracias. Ayer yo le preguntaba en el punto que si usted había hecho las respectivas notificaciones y la respuesta suya fue afirmativa, que sí. Entonces digamos que ya ahí llega su responsabilidad como presidente. Pero entonces ya entra la responsabilidad de nosotros también, digamos, que llegar hasta el punto de decirle al ente de control, mire, esto pasó. Ya ustedes toman la determinación, no somos nosotros, pero hasta ahí llega la función de nosotros como corporados. Es decir, ya esto pasó, es una irregularidad. Hablaba con Giraldo y me decía, y de pronto él tenía razón en esto, el personal se podía posicionar frente al juzgado y nosotros nos estuviéramos posicionando, pero es que él no estaba elegido, teníamos primero que elegirlo. Entonces primero teníamos todo el proceso de elección para hacer la profesión, y lo que le estamos solicitando a la señora alcaldesa es síguenos a estas, que era el orden natural de las cosas y legales, síguenos a estas para poderlo nombrar, pero ella decía, no, la respuesta no fue ¿cuál? No saben ninguno. Que los proyectos, pero una cosa no tenía que ver con otra. Pero bien, ella tomó su decisión, entonces eso que el ente de control diga si tuvo una falla. Sí, ya nosotros no somos los que determinamos eso, pero que quede, como dice la compañera, quitado esa parte acá del consejo. Agradezco, José Orlando. Presidente y compañeros, esas son novedades que estamos en el derecho y también en la obligación de informar allá, porque ahora con las leyes, una y otra, también nos pueden denunciar a nosotros porque estamos quedándonos callados ante las novedades. Y es muy bien, claro. Si allá la felicitan, como dicen por acá, porque está obrando muy bien, que la feliciten desde allá, pero nosotros estamos haciendo el trabajo responsable de informar, porque ese es nuestro trabajo, informar, ese es el control político, hacer el seguimiento. Entonces, muy bien por esa sugerencia, presidente y compañeros. José Concejal. Concejal editorial. Muchas gracias, señor presidente. Sí. Era uno leyendo el artículo 171, interpretándolo a la de la concesión, sí, pero tengo en cuenta, no tenía en cuenta exacto, es que todavía no se han nombrado y hay que hacerlo directamente por parte del Consejo Municipal. Si ya eso se hubiera surtido, pues ya lo que es la posesión sí real la podía hacer directamente en el juzgado si nosotros no estábamos así trabajando en su momento. Entonces, sí, ya lo tengo claro y pues ahí estará el voto mío a esa proposición. Muchas gracias, señor presidente. A ustedes, concejales, también. Bueno, ahí está muy claro entonces la proposición. La anterior ya la votamos también, ¿cierto? Entonces, ¿algo más para agregarle ahí? Nada. Bueno, se pone en consideración la proposición de la concejala Liliana. Aplausos, concejales, la proposición fue leída. Aprobada la proposición por unanimidad de la plenaria. ¿Hay más proposiciones todavía? Sí, señor presidente.
Esta es presentada por el concejal Gustavo Adolfo Pérez. Considerando que el Acuerdo 11 de 2019 tiene fuerza normativa y obliga al municipio a proteger de manera integral los derechos de la niñez y la adolescencia, conforme al Código de Infancia y Adolescencia, Ley 1098 de 2006, que el artículo del acuerdo es claro al asignar la responsabilidad directa al alcalde municipal sobre la ejecución de esta política pública, que la niñez es sujeto de protección constitucional reforzada y su atención no puede estar sujeta a omisiones administrativas. Se propone requerir a la administración municipal para que por intermedio de la comisaría de familia o el funcionario que considere pertinente presente al Consejo Municipal un informe técnico detallado sobre el grado de implementación, ejecución presupuestal y cumplimiento de la política pública de fortalecimiento familiar en primera infancia, infancia y adolescencia, adoptada mediante el Acuerdo Municipal 11 de 2019. El informe deberá presentarse en sesión plenaria del Consejo Municipal y deberá contener como mínimo plan de acción integral, si se ha formulado el plan establecido en el artículo 6 del acuerdo, incluyendo áreas de derechos, etapas del ciclo vital, objetivos, metas, indicadores, cronograma y responsables. Si se ha elaborado el plan anual en la primera sesión de la mesa y si se ha socializado ante el COMPOS como lo exige el acuerdo. Segundo, funcionamiento de la mesa de primera infancia, infancia y adolescencia. Fechas de sesiones ordinarias y extraordinarias desde el año 2024 hasta la fecha. Tercero, gestión y seguimiento. Acciones interinstitucionales coordinadas con ICBF, Comisaría de Familia, Sector Educativo y Salud. Mecanismos de seguimiento y evaluación implementados. Informes al Consejo Municipal y al COMPOS. Resumen de los informes anuales presentados a este Consejo conforme al ordenado en el artículo 7 y evidencia de socialización con otros actores. Financiación. Recursos incluidos en el Plan Operativo Anual de Inversiones desde 2024. Fuentes de financiación ejecutadas. Recursos propios, nacionales, departamentales y o de cooperación. Estrategias de promoción y comunicación. Avances del Plan de Comunicaciones ordenado en el artículo 10 del acuerdo. Campañas de divulgación en medios institucionales y escolares. En caso de que no se haya implementado total o parcialmente lo ordenado en el Acuerdo 11 de 2019, se requiere que el responsable designado por la alcaldesa asista personalmente a sesión plenaria del Consejo Municipal con el fin de informar con argumentos válidos y soportados las razones de este incumplimiento, indicando qué acciones correctivas se tomarán. Compartida la proposición, señor presidente, más concejales. Muchas gracias, secretaria. Algo para agregar por parte del ponente. Señor presidente, va en el mismo sentido. Porque él la quiso separar. Una cosa es hablar un poquito más a fondo de la comisaría, es que ya es la implementación del acuerdo en sí. ¿Qué es lo que dice el acuerdo? Y el acuerdo tiene sus pasos que deben de cumplir. Solamente le estamos diciendo, envíen la información, si tienen la sustentan para complementarlo con el otro cuestionario y así poder, digamos, tener una visión más amplia de todo, frente desde el acuerdo y la aplicación de todo lo que se dice de la comisaría. Muchas gracias, concejal. Bueno, muy claro, entonces se pone en consideración la plenaria la proposición que fue leída por el concejal Gustavo. ¿Aprueban los concejales la proposición? Aprobada la proposición por unanimidad de la plenaria. Son todas las proposiciones para esta sesión, señor presidente. Muchas
Gracias, secretaria. Bueno, entramos entonces al punto de las proposiciones y el siguiente punto sería entonces Asuntos varios. varios, señores concejales. ¿Alguien, asuntos varios, algún tema a tratar? Concejal Nicolás tiene la palabra, concejal Orlando Loera. Creo yo, presidente, como para tener en cuenta, cuando estemos desarrollando estas de las proposiciones, el día que tengamos que invitar, o bueno, que invitemos, el día que estemos hablando de víctimas, invitemos a las víctimas para que estén aquí en el consejo ese día. Entonces, a medida que vamos haciendo las programaciones, tener en cuenta las personas que se benefician o son afectadas con un proceso de estos, invitarlos también para que la comunidad tenga en cuenta y sepa qué es lo que se hace aquí en el consejo. Muchas gracias, concejal. También es importante lo tenemos en cuenta igual para que pronto en los medios de consejo publiquemos también más o menos qué días se tienen las sesiones sobre qué temas para que la comunidad se entere y pueda participar. Gracias, presidente. Sigo dirigiéndome a la comunidad, compañeros, dadas las circunstancias que van pasando a nivel de nuestro municipio, y donde yo y ustedes como corporación que somos y que tenemos un trabajo responsable acá en nuestro municipio, tenemos que ir defendiendo nuestro nombre y también nuestra curul. Yo creo que a las comunidades es valioso decirles y entendible que no puedan venir a nuestra corporación para escucharnos, para conocer bien de ella, pero por medio de estas redes sí podemos ir llegando a ellas, a esas comunidades, compañeros, porque todo el mundo tiene redes sociales. Y es preocupante cuando uno empieza a mandar videos, cuando también hay gente donde comprenden a uno muy bien y van entendiendo la dinámica. Y preocupante porque ahí donde salen más interrogantes, compañeros. ¿Dónde están esos compromisos políticos de las veredas a casi 2 años de mandato? Y quiero informarles a las comunidades hoy. Nosotros, desde el principio, desde antes de Marta Livia, el 1 de enero del 2024, que empezó su periodo, empezamos con ella, ya tenía un presupuesto que lo aprobamos en noviembre del 2023, creo que de más de 7.000 millones de pesos. Pronto no tengo la cifra exacta, pero sí son más de 7.000 millones de pesos, que don Nicolás también estaba en esta corporación en ese entonces. Y sumémosle al presupuesto de este año, que se suma con las adiciones como casi 15.000 millones. O sea, estamos hablando de más de 20.000 millones de pesos en 2 años, presidente, que las comunidades tienen que saber y que también pueden preguntar en qué se han invertido. Y yo, para las comunidades, con todo cariño, tengo parte de las respuestas. Y la respuesta es muy clara. Siempre preguntamos dónde están las obras para las comunidades. ¿Dónde están? ¿Y dónde están invertidas esas palabras de campaña? Donde ha tenido plata para placahuellas, como me lo decían ayer en San Antonio de Prado unos amigos, donde han empezado las placahuellas y ha tenido plata para ello. Donde han empezado los mejoramientos de vivienda y tiene plata para ello. Para construcción de vivienda nueva en compromisos políticos ha tenido plata para ello. ¿Cuántas ha hecho? ¿A quién le ha cumplido? Esos son interrogantes, pero al mismo tiempo les digo, acá con todo cariño le decimos a la alcaldesa, ahí tiene plata para que le hemos aprobado para que trabaje y no ha hecho por ello. Pero sí le queda más fácil nombrar unos concejales puntuales y decir que no le dejamos trabajar. Miren, compañeros, investiguen, que les estoy diciendo la verdad. Yo mismo he estado acá en todo este tiempo
y se han aprobado esos proyectos, esa plata es para ejecución en las comunidades. Pero muchas veces la gastan en burocracia, en mecateo por ahí, cosas que no valen tanto la pena, pero sí lo hacen ver como obras importantes. Y están gastando mucho en lo que se llama el gasto interno, contrataciones de jurídicos exagerados, contrataciones de personas muy adicionales que no se necesita tanto jurídico. Ese funcionamiento, el gasto de funcionamiento, gracias por decírmelo puntual, es muy alto. Y esto es delicado. Entonces, ahí les voy pasando información comunidades, donde estamos defendiendo desde Palo Blanco hasta la orilla de Cauca, que es el límite de nuestro municipio, a cada una de las personas que se les estén vulnerando los derechos. Hay personas que están viviendo en un rancho envuelto en plásticos, y ella lo sabe, y fue un compromiso político, y hasta el momento no hay nada. Aquí voy con estos videos, compañeros, comunidad de Armenia. Muchas gracias, presidente. A usted, muchas gracias también ahí por José Nicolás. Gracias, señor presidente. No, quiero una réplica a lo Orlando. Esto se presenta con el Cayú Julio de Collado, que es una proposición que nos explique ejecución del presupuesto, en cómo se está ejecutando el presupuesto, porque prácticamente nos tiene que explicar en qué se ha gastado la plata y cómo se la piensan gastar, porque prácticamente es una ejecución del presupuesto, cómo lo han ejecutado. Pero eso se podría volver una proposición para que usted mismo le haga un mando y le pide a la administración cómo han ejecutado el presupuesto. Muchas gracias, José Nicolás. Presidente, una cosita pequeña para Nicolás. Presente la proposición, compañero. Que sea usted el que nos presente ante la corporación y le hacemos la respectiva votación. Gracias. Concejal Orlando. Gracias, presidente. Y Liliana. Don Nicolás, yo lo he dicho muchas veces, y ahorita se lo digo de esta manera, don Nicolás, y usted sabe que de alguna manera yo lo hago con mucha responsabilidad, pero también con cariño a usted, porque yo no soy ni de odio, ni de venganza, ni de malos recuerdos. Pero sí quiero decirle a don Nicolás, esas apreciaciones suyas son buenas, pero apoye las cosas buenas que usted mismo dice y no se contradiga. Podemos hacer la proposición, y usted la puede hacer, yo se la apoyo, o yo la hago, apóyemela a usted. Yo sé que si usted no me la apoya, don Nicolás, yo no voy a perder la proposición, que yo la gano 5-4, y la voy a ganar de pronto 8-1, o si el compañero Duarte tampoco me la apoya, quedo 7-2, me la voy ganando yo, pero no soy yo el que gana el pueblo. Ganan las comunidades porque estamos reclamando para ellas un derecho. Entonces, ese es con todo el cariño el mensaje. Muy bueno por conservación, don Nicolás. Gracias, presidente. A usted, concejal Héctor Giraldo. Muchas gracias, señor presidente. Ahí les hago les ayudo con ese tema. Sería muy buena una proposición de esa, pero presentarla para noviembre. Motivo de que nos llega el proyecto de presupuesto, pues simplemente si me van a presentar un presupuesto de 15.000 millones de pesos, 12.000, 13.000 millones, creería yo que van a presentar, pues simplemente mirar si realmente es necesario aprobar todo eso de acuerdo a ese informe que nos presentan de cómo se gastaron lo de este año. No tiene que ser coherente en todo ese tipo de cosas. Entonces, señores, no es pedir por pedir, poner a voltear por voltear para que nadie nos den. No, ellos deben de ser muy juiciosos y si nos lo van a presentar, sea quien presente la proposición, no interesa, lo importante es que salga esa proposición, pero creería yo que es mejor en noviembre. Eso primero, señor presidente. Segundo, ahí, lo decía esta semana el secretario de Gobierno, la administración no trabajaría viernes y sábado.
Entonces, para la comunidad, pues, que lo sepan, el consejo sí vamos a estar trabajando, nosotros sí trabajamos. Y que la gente lo tenga claro, y no va a ser diabolizado, porque el jueves de 7 de agosto es festivo, o sea que no trabajan, o sea que nos vamos desde el 7, o nos vamos, no se va a la administración, desde el 7 hasta el lunes, hasta el 11 que ya vuelven a trabajar. Entonces, ténganlo claro, para que la gente de pronto del campo no venga, y que bueno, replicar eso a la gente, a las personas, porque en el campo es más difícil que se den cuenta y que no vengan acá y de pronto pierdan la avenida a hacer cualquier diligencia ante la administración. Y como vuelvo y lo repito, el consejo sí va a estar, a excepción pues del 7, que es festivo, pero vamos a estar trabajando hasta el sábado. Muchas gracias, señor presidente. Ese día de excepción. Entonces estamos derechos, entonces nosotros sí trabajamos. Muchas gracias, señor presidente. Nosotros sí trabajamos. Muchas gracias, concejal. ¿Alguien más en asuntos varios, señores concejales? Tendrá más, entonces damos por finalizada la sesión del día de hoy, 8:15 de la mañana, cita para mañana, lunes, 7 de la noche. Muchas gracias a todos los concejales, secretarios por el madrugón de hoy. Feliz día para todos.